Capítulo 77. Superioridad de la virginidad por el reino de los cielos. 7 de abril del 82 a 11 de abril del 82. Con la mirada fija en Cristo Redentor, continuamos ahora nuestras reflexiones sobre el celibato y la virginidad por el reino de los cielos, porque Cristo acepta plenamente todo lo que desde el principio fue hecho e instituido por el Creador. Consiguientemente, por una parte, la continencia debe demostrar que el hombre, en su constitución más profunda, no solo es doble, sino que en esta duplicidad está solo delante de Dios y con Dios. Pero por otra parte, lo que en la llamada a la continencia por el reino de los cielos es una invitación a la soledad por Dios, esta respeta, al mismo tiempo, tanto la duplicidad de la humanidad, y esto es su masculinidad y feminidad, como también la dimensión de la comunión de la existencia, que es su propia de la persona. El que, según las palabras de Cristo, comprende de un modo adecuado la llamada a la continencia por el reino de los cielos, la sigue y la conserva así la verdad integral de la propia humanidad, sin perder el caminar ninguno de los elementos esenciales de la vocación de la persona que es creada a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es importante para la idea misma, o mejor, para la idea de la continencia, y esto es para su contenido objetivo, que aparece en la enseñanza de Cristo como una novedad radical. Es igualmente importante para la realización de ese ideal, es decir, para que la decisión concreta que es tomada por el hombre de vivir en el celibato o de la virginidad por el reino de los cielos, el que se hace eunuco, para usar las palabras de Cristo, que sea plenamente auténtico en su motivación. Del contexto del Evangelio de Mateo 19, versículos del 10 al 12, se deduce de manera suficientemente clara que aquí no se trata de disminuir el valor del matrimonio en beneficio de la continencia y ni siquiera de ofuscar un valor con otro. En cambio, se trata de salir con plena conciencia de lo que el hombre, por voluntad del mismo Creador, lleva al matrimonio y de ir hacia la continencia que se manifiesta ante el hombre concreto como varón o mujer, como una llamada y un don de la elocuencia especial y de un especial significado por el reino de los cielos. Las palabras de Cristo en Mateo 19, versículos 11 y 12 parten de todo el realismo de la situación del hombre y lo llevan con el mismo realismo fuera hacia la llamada en la que aún, permaneciendo por su naturaleza de ser doble, y esto es como inclinado como hombre hacia su mujer y como mujer hacia el hombre, es capaz de descubrir en esta soledad suya, que no deja de ser una dimensión personal de la duplicidad de cada uno, una nueva e incluso aún más plena forma de comunión intersubjetiva con los otros. Esta orientación de la llamada se explica de un modo explícito en la expresión por el reino de los cielos, y efectivamente la realización de ese reino debe encontrarse en la línea del auténtico desarrollo de la imagen y la semejanza de Dios en su significado trinitario, y esto es propio de comunión. Al elegir la continencia por el reino de los cielos, el hombre tiene conciencia de poder realizarse de ese modo a sí mismo diversamente, y en cierto sentido más que en el matrimonio, convirtiéndose en un don sincero para los demás, en el Gaudium et Spes 24. Mediante las palabras referidas en Mateo 19, versículos 11 y 12, Cristo hace comprender claramente que el ir hacia la continencia por el reino de los cielos está unido a una renuncia voluntaria al matrimonio, y esto es al estado en el que el hombre y la mujer, según el significado que el Creador le dio al principio a su unidad, se convierten en un don recíproco a través de su masculinidad y feminidad, y también mediante la unión corporal. La continencia significa una renuncia consciente y voluntaria a esta unión y a todo lo que esté unido a ella en la amplia dimensión de la vida y de la convivencia humana. El hombre que renuncia al matrimonio también renuncia a la generación como un fundamento de la comunidad familiar compuesta por los padres y los hijos. Las palabras de Cristo, a las que nos referimos, indican sin duda toda esa esfera de renuncia y que la comprende no solo respecto a las opiniones vigentes sobre este tema en la sociedad judía de entonces. Además, comprende la importancia de esta renuncia también con relación al bien que constituye el matrimonio y la familia en sí mismos en virtud de la institución divina.
Por esto, mediante el modo de pronunciar las respectivas palabras, hace comprender que esa salida del círculo del bien a la que él mismo llama por el reino de los cielos, está vinculada con cierto sacrificio de sí mismos. Esa salida se convierte también en el comienzo de las renuncias sucesivas y de los sacrificios voluntarios de uno mismo, que son indispensables si la primera y fundamental opción ha de ser coherente a lo largo de toda la vida de esta tierra, y sólo gracias a esa coherencia la opción es interiormente razonable y no contradictoria. De este modo, en la llamada a la continencia, tal como ha sido pronunciado por Cristo, concisamente y a la vez con una gran precisión, se delinean el perfil y al mismo tiempo el dinamismo del misterio de la redención, como lo hemos dicho anteriormente. Es el mismo perfil bajo el que Jesús en el Sermón de la Montaña pronunció las palabras acerca de la necesidad de vigilar sobre la concupiscencia del cuerpo y sobre el deseo que comienza por el mirar y se convierte ya entonces en un adulterio de corazón. Tras las palabras de Mateo, tanto en el capítulo 19b, versículos 11 y 12, como en el capítulo 5, versículos 27 y 28, se encuentra la misma antropología y el mismo etos. En la invitación a la continencia voluntaria por el reino de los cielos, las perspectivas de este etos se amplían en el horizonte de las palabras del Sermón de la Montaña. Y este se halla en la antropología del hombre histórico. En el horizonte de las palabras sobre la continencia voluntaria permanece esencialmente la misma antropología, pero está iluminada por la perspectiva del reino de los cielos, o sea que está iluminada también por la futura antropología de la resurrección. No obstante, en los caminos de esa continencia voluntaria durante la vida terrena, la antropología de la resurrección no sustituye a la antropología del hombre histórico, y es precisamente este hombre, en todo caso, este hombre histórico, en el que permanece a la vez la heredad de la triple concupiscencia, la heredad del pecado y al mismo tiempo la heredad de la redención, el que toma la decisión acerca de la continencia por el reino de los cielos. Debe realizar esta decisión sometiendo el estado pecaminoso de la propia humanidad a las fuerzas que brotan del misterio de la redención del cuerpo. Debe hacerlo como todo otro hombre que no tome esta decisión y su camino sea el matrimonio. Solo es diverso el género de responsabilidad por el bien elegido, como también es diverso el género mismo del bien elegido. ¿Pone acaso de relieve Cristo en su enunciado la superioridad de la continencia por el reino de los cielos sobre el matrimonio? Ciertamente dice que esta es una vocación excepcional y no ordinaria. Además afirma que es muy importante y necesaria para el reino de los cielos. Si entendemos la superioridad sobre el matrimonio en ese sentido, debemos admitir que Cristo la señala implícitamente. Sin embargo, no la expresa de un modo directo. Solo Pablo dirá de los que eligen el matrimonio que hacen bien, y de todos los que están dispuestos a vivir la continencia voluntaria va a decir que hacen mejor. Primera de Corintios 7:38. Esta es también la opinión de toda la tradición, tanto doctrinal como pastoral, y esa superioridad de la continencia sobre el matrimonio no significa nunca en la auténtica tradición de la Iglesia una infravaloración del matrimonio o un menoscabo de su valor esencial. Tampoco significa una inclinación, aunque sea implícita, hacia las posiciones maniqueas o a un apoyo a modos de valor o modos de valorar o modos de obrar que se fundan en la concepción maniquea del cuerpo y del sexo, o del matrimonio y de la generación. La superioridad evangélica y auténticamente cristiana de la virginidad y de la continencia está dictada consiguientemente por el reino de los cielos en las palabras de Cristo que son referidas a Mateo 19, versículos 11 y 12, y encontramos una sólida base para admitir solamente esa superioridad. En cambio, no encontramos ninguna base para cualquier desprecio del matrimonio que pudiese haber estado presente en el reconocimiento de esa superioridad. Sobre este problema vamos a volver en nuestra próxima reflexión.